Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, nosotros somos del CIPEA, el Centro de Investigación de Permacultura y Energía Alternativa. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablándoles un poco del centro, que está en proyecto, o sea que lo estamos formando. Y vamos a hablar de lo principal que necesitamos en Bahía Blanca, que es que se apruebe de una vez la ordenanza de construcción natural, que ya en varios lugares del país se viene aprobando, y bueno, estamos pulsando para que en Bahía Blanca se apruebe y así sucesivamente en las demás ciudades que tenemos en el sur de la provincia, y ya de a poco también ir trabajando para que esto se apruebe a nivel provincial y a nivel nacional. Hay toda una red ya en Argentina trabajando en relación a la permacultura, y bueno, en general, o sea, ya en estos días, hoy comenzó un encuentro en Mendoza y también se están tratando estos temas y bueno, pulsando para que la construcción natural ya no esté prohibida. Es algo que lo necesitamos, es un cambio que estamos buscando. Personas que por ahí no estamos vinculados a la vida natural, a través de la permacultura, bueno, estamos cambiando nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir, buscando la relación espíritu-hombre, construcción natural, vida sana, a través de esto que es, o sea, ser autosustentable. O sea, tener la posibilidad de uno trabajar su propia tierra y de ahí sacar lo que necesitamos para vivir. Que bueno, por ahí nosotros, este sistema nos acostumbró a depender mucho de empresas, de marcas, de cosas que por ahí no necesitamos. Y bueno, nosotros estamos en un proceso de querer cambiar y bueno, por eso decidimos formar este centro. Estamos en continuo aprendizaje, no la tenemos clara, pero bueno, estamos continuamente buscando ese cambio y bueno, para eso estamos acá y por ahora, o sea, pulsar para que la ordenanza salga de una vez. Bueno, hola. No, este no funciona. Hola. Bueno, mi nombre es Lorena, también soy integrante de CIPEA. Lo que queremos lograr también es fomentar la permacultura, contagiándoselo a la gente que se acerque, es transmitirles todo lo positivo que tiene. Bueno, después más adelante creo que vamos a contar un poco, vamos a ampliar lo que serían nuestros proyectos, los que ya están en marcha, lo que tenemos en mente, que falta poco para arrancar con eso. Bueno, ahora le damos el gusto a Jorge de que nos cuente lo de la ordenanza. Yo antes de comenzar me gustaría que pasaran el video de Shivam, ya que hay un montón de preguntas que regularmente son muy propias del tema, que queremos subsanarlas al comenzar para obviamente aprovechar mejor el sistema, este horario que tenemos para exponer esto. Earth buildings in Yemen, I wouldn't call them earth buildings, I would be more specific because there are various types of buildings that use materials which are from the very soil or the earth or the ground or mountains or wadis. Regarding mud brick architecture, which has been my speciality or point of interest for the last at least 25 if not more years, I've worked in some great detail at establishing how these buildings are made.
an historian, so I don't like to attach dates to buildings. The buildings I've worked on definitely go back to 200, 300 and some more years, but we know for a fact that these buildings have been there since pre-Islamic times, so we're talking of civilizations as old as Saba, Queen of Sheba. And I think if you go back to Genesis, you'll find the mention of both Shibam and Tarim and Hadramut in the Torah. Now how they're made is extremely complex because Yemen is one of the most sophisticated civilizations that has maintained and continued to construct its buildings and its architecture with these materials. When you've got 7 and 8 and 9 floors constructed in sun-dried mud brick, it's already a huge feat, both engineeringly and construction-wise, and when it comes to design, it's superior. So, you know, whether you construct palaces in sun-dried mud brick and can build up to 40 rooms and 40 bathrooms in one building, as in Khayla, for example, one just has to look and see, you know, why and what has made this so incredible and amazing. Do you know something? Apart from trying to be philosophical or sounding scientific about the ecology of these buildings, essentially the fact that this architecture has worked so well for hundreds of years for its inhabitants, and it's an architecture that can identify as a culture, as a deep, profound culture, which is very closely related to the socio-economics of communities that have lived there and that have mastered and been the masters of this civilization for so long, I think in itself ought to acknowledge the importance of it ecologically and otherwise. I think the best way to compare it ecologically or to discuss it or identify it as ecologically viable or sound or sustainable is just compare it with the ugly, mediocre, imported Western forms of buildings that are being used there, which are commercially viable because they fit into a more speculation market kind of economy. Culturally devoid completely. It's not just that they are great because they're ecologically important. It's not that they are great because they are cheaper to build and because people know how to construct them. But it's because there's a very strong cultural, economic, social discipline related to the entire matrix that is built around them, you know, which makes these places very important, and it makes these places exceptional, and it makes these places comparable to any other beautiful city that you find in Florence or in Italy in the countryside. Es increíble y trato de pasar este video porque quizás uno de los mayores problemas que hemos tenido con el asunto de la bioconstrucción son los prejuicios. Asociar bioconstrucción o construcciones de barro con vinchuca es casi endémico. O sea, la gente piensa que el barro y la vinchuca son casi sinónimos. Y sería absurdo que nosotros estuviéramos pensando en plantear una ordenanza como un criadero de vinchuca, cuando en realidad no le gusta vivir en una casa con vinchuca ni a los moradores que viven en ella.
porque la gente que muere en esas casas es porque no tiene otra alternativa ni social, ni educacional, ni económica para hacerlo. Entonces, lo otro que aparece siempre es la idea de pensar que las casas de barro se van a deshacer con la primera lluvia. Entonces, si vieran, por ejemplo, las casas de los horneros, los nidos de los horneros, se dan cuenta de que ni pateándolo se pueden destruir, menos una casa hecha con tecnología. Entonces, lo que hemos propuesto es entender que estamos hablando del mismo material que usaron nuestros antepasados desde la más remota historia, que es el barro para la construcción, pero a la vez usar técnicas modernas. Esto surge más o menos en el año 1960 y pico, con una corriente que se le denominó la corriente contra el Portland, y empiezan a investigarse métodos naturales con la firme intención de generar una corriente filosófica diferente a la que se planteaba en ese momento, que era todo apuntado hacia el acero y el hormigón, cosa que hoy en día es un hecho cotidiano. A partir de ahí surge en la Universidad de Kassel, en Alemania, un equipo de investigación que comienza a estudiar las propiedades autoconstructivas de todos los pueblos, pero desde un modo interdisciplinario. Comienzan a estudiarlo no solamente como un método arquitectónico o un método a nivel de estructura de ingeniería, sino que también lo estudian desde un punto de vista bioquímico, químico y hasta médico. Así se encuentra, por ejemplo, conclusiones que son asombrosas. La gente construía con los materiales que estaban dispuestos para ellos en el lugar. O sea, no había un gran desplazamiento de materiales de construcción. El año pasado a mí me tocó estar en Jerusalén, y una de las características que tiene la construcción sobre todo en la zona de Jerusalén, es que casi todo lo que se hace con bloque de piedra, una piedra caliza, dura, que se saca del mismo desierto del Sinaí. En algunos lugares, por ejemplo en Córdoba, las estructuras de bioconstrucción estaban íntimamente relacionadas con la piedra, cosa que no sucede, por ejemplo, en Bahía Blanca. Construir con piedra en Bahía Blanca sería más caro que construir con ladrillo, por el transporte de la piedra misma. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que comenzar a investigar? El entorno donde se encuentra. Eso fue una de las primeras cosas que aprendimos con el maestro Belanco, que, dicho sea de paso, y creo que muchos de ustedes lo conocen, por lo menos han visto el video El barro, la mano, la casa, que es el video emblemático de la bioconstrucción, digámoslo así, en habla hispana. Él dice, con lo que hay está bueno. ¿Eso qué significa? Que regularmente todos los cursos de bioconstrucción se hacen de acuerdo a los materiales que se encuentran en un lugar. Una de las características que nosotros hemos usado en las imágenes que vemos, hemos puesto muchas casas de alta gama. ¿Por qué? Porque la idea de bioconstrucción también está íntimamente asociado solamente a un tipo de construcción social, a un tipo de construcción, digámoslo así, barata. Y ahí aparece otro prejuicio. La gente cree que porque la tierra es barata, la mano de obra también. En Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en los lugares donde hay más desarrollo de la bioconstrucción, la mano de obra bioconstructora es incluso más cara que la mano de obra digamos, con materiales industrializados. ¿Por qué? Porque el bioconstructor no solamente hace las paredes, sino que las revoca y hasta las pinta. O sea, comienza desde lo más elemental hasta lo más sofisticado de la construcción. La gran ventaja que tiene la bioconstrucción es que puede generar un proceso muy interesante de autoconstrucción. Entonces, ese proceso de autoconstrucción obviamente permite abaratar en muchísimo los costos habitacionales. Hay que recordar que en el mundo existe un déficit habitacional de más o menos el 25% de la población, o sea, el 25% de la población mundial no tiene casa. Y también hay otro dato interesante, 1/3 de la población mundial vive en casas hechas de tierra. Lo que ustedes veían en el Shibam, que se le llama la Manhattan del desierto, es una ciudad de 7.000 habitantes. Y ustedes veían que había edificios de 8, 9 y hasta 10 pisos.
Eso saca la desmistificación de la idea de que se nos va a caer la casa encima. Esos edificios están construidos o comenzaron a construirse o se comenzaron a ir hacia arriba por problemas de necesidad territorial a partir del siglo XVII. O sea, muchos de esos edificios tienen entre 300 y 400 años. Que ahí aparece nuevamente la contestación a otro proceso místico, que es cuánto me va a durar la casa de barro. Si pensamos que un edificio de 8 pisos puede llegar a durar 300 o 400 años, es mucho más de lo que nosotros vamos a vivir. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos, en realidad no sabíamos lo que estábamos haciendo. Simplemente nos conectamos con Jorge Belanco y lo invitamos a dar el primer taller, que incluso nos hemos encontrado con unos amigos que hicimos el primer taller con él allá por noviembre del año 2010. De ese primer taller comenzaron a surgir un montón de actividades. Varias de las personas que participaron de los talleres de bioconstrucción que nosotros organizamos, luego se transformaron ellos mismos en sus comunidades en referentes sobre la bioconstrucción e incluso llegaron están en proceso de construcción con este tipo de materiales acá en Bahía Blanca y en otras zonas. Lo concreto del caso es que en febrero del 2011, el 21 de febrero de 2011, para ser más exacto, presento a la municipalidad un proyecto de ordenanza donde tomo copia de 2 cosas. En ese momento, el proyecto de ordenanza del Bolsón y la ordenanza de Luis Beltrán en provincia de Río Negro. Obviamente que después de 2 años y medio ha transcurrido mucho tiempo, muchas idas y venidas. Y el proceso en el que está actualmente la ordenanza es que la ordenanza está totalmente aprobada por el Ejecutivo. O sea, en estos momentos, en el Consejo Deliberante, el proyecto de ordenanza viene firmado por el Intendente y por el Secretario de Obras Públicas y todos los anexos. O sea, hoy en día la ordenanza se encuentra en este nivel. Cuando ingresa al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante se le asignan 5 comisiones. Obras Públicas, Control, Medio Ambiente, Legales y Educación. En la actualidad ya salió de la Comisión de Obras Públicas, se encuentra en la Comisión de Control. Cuando pase por las 5 comisiones y sea aprobada por las 5 comisiones, que es un formulismo, porque ya está aprobada por el Ejecutivo, está en condiciones de ser votada dentro del Consejo Deliberante. El proyecto de ordenanza no es solamente para que se regule la construcción con materiales naturales en el ejido de Bahía Blanca, sino también la posibilidad de que se creen escuelas, se creen talleres, se creen seminarios, etcétera, que permita a la población de Bahía Blanca tener acceso a la autoconstrucción. ¿Por qué es importante esto? Obviamente es un paradigma la bioconstrucción. Si hemos mencionado algunos prejuicios, es porque estos prejuicios obviamente no solamente existen, sino que están muy enraizados en la conciencia de las personas. Entonces, la única alternativa real que tenemos para cambiar el paradigma es a través de un proceso educativo. Y ese proceso educativo debe ir acompañado de esto que es la regulación, si no esto le va a servir a unas pocas personas, o sea, a los que nos interesa el tema, pero no a la comunidad en general. Piensen ustedes, por ejemplo, que la Tierra tiene 4 propiedades, de las cuales 2 de ellas son únicas en la Tierra, en el proceso de construcción. Siempre en el proceso de construcción se pide que los materiales tengan aislación acústica y térmica, y eso lo podemos conseguir con muchos materiales industrializados. Y obviamente con la Tierra también lo podemos conseguir. Pero la Tierra tiene una capacidad bioclimática que no tiene ningún otro material industrializado o procesado. Recordemos que en definitiva el ladrillo, la única diferencia entre el ladrillo es que con el adobe es que uno está cocido y el otro no. Pero el proceso de la cocción pasa exactamente lo mismo que con el proceso de cocción entre los alimentos o las vitaminas y los alimentos crudos. Cuando nosotros cocinamos un alimento, se pierden gran cantidad de vitaminas dentro del alimento y lo que la persona come es una expresión mínima de la nutrición que quedó dentro del vegetal
o dentro del alimento en general. Bueno, ese mismo proceso que sucede con las frutas, las verduras, etcétera, y todo el resto de los alimentos, también pasa con la tierra. Cuando nosotros cocinamos la tierra, se pierde el proceso bioclimático. ¿Y qué significa el proceso bioclimático? El proceso bioclimático permite que la tierra sea un organismo vivo y, por supuesto, respire y genere, por ejemplo, la incapacidad de que las corrientes estáticas estén circulando dentro del ambiente de construcción con barro. Entonces, ¿eso qué significa en terreno práctico? Lo que significa es lo siguiente: la tierra, al respirar, tiene un equilibrio natural con respecto a la humedad ambiente. Por ejemplo, un baño construido en bioconstrucción puede desplazar, digámoslo así, el vapor que queda después de haberse duchado en menos de 3 minutos, porque la pared chupa todo el vapor. ¿Pero hasta dónde chupa? Chupa hasta el momento en que el ambiente necesite humedad. Entonces, más o menos se equilibra entre los 45 y los 65, el 65% de humedad ambiente. Esto en terreno práctico significa que una persona, por ejemplo, que tiene problemas de asma, tiene problemas de reumatismo, tiene problemas de artrosis, de artritis, etcétera, tiene una mejor calidad de vida viviendo en una casa de barro que en una casa de cualquier otro material industrializado o no. Pero además está el problema de la carga eléctrica. Aquellos que les gusta andar en internet, yo les recomiendo que en el buscador de YouTube busquen videos sobre casas enfermas, porque a esto regularmente se le denomina casa sana o casas saludables. Si esta es una casa saludable, significa que también hay casas enfermas. En los Estados Unidos y en Europa es un tema muy interesante el tema de, por ejemplo, oficinas corporativas que han tenido que ser cerradas simplemente porque enferman a las personas que están adentro de esas oficinas. Y no es un proceso ni de creencia ni de nada, es una realidad científica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la casa saludable en el caso de las cargas eléctricas? Una de las primeras cosas que desaparece en una casa hecha con bioconstrucción es el polvo en suspensión. La mayoría de las personas piensan que el polvo en suspensión está hecho o sucede por corriente de aire, porque el aire desplaza el polvo. En ambientes abiertos eso tiene cierta realidad, pero en ambientes cerrados no. Entonces, ¿por qué se mantiene el polvo en suspensión? Por carga eléctrica. Entonces, las pequeñas partículas de polvo comienzan a rechazarse a sí mismas y se mantienen en suspensión. Por lo tanto, las personas que sufren de alergia a los ácaros, alergia al polvo, etcétera, etcétera, tienen una pésima calidad de vida. Y mientras más las paredes estén más revestidas con materiales sintéticos o materiales aislantes o absorbentes de cargas eléctricas, el proceso es peor. En el caso de la bioconstrucción, las paredes mismas absorben las cargas eléctricas. Por lo tanto, por peso, las partículas de polvo tienden a ir hacia el piso. Eso significa que una persona que sufre de esas alergias no tiene una mejor calidad de vida en esos lugares. Esos dos instantes que tienen que ver con lo bioclimático, como decía, la regulación de la humedad y la regulación de las cargas eléctricas, hace que el barro tenga características únicas en el proceso constructivo. Todo este proceso, todo este tipo de información, obviamente, no tiene que quedar solamente en un pequeño grupo de gente que esté interesada en el tema, sino que tiene que tener un gran desarrollo, no solamente de tipo educacional, sino que también de tipo social. Pensemos, por ejemplo, ya hemos estado viendo en estos instantes un montón de casas que en realidad nosotros desearíamos vivir ahí. Y capaz que algunas de esas casas salieron mucho más baratas de lo que sale el departamento o la casa donde nosotros vivimos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? En el mundo se están dando dos corrientes muy interesantes con respecto a la bioconstrucción. La corriente social, que es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que no pueden acceder a viviendas dignas, y por el otro lado las casas de alta gama, o sea, personas que priorizan su salud
a sus prejuicios y deciden vivir en casas con un mayor desarrollo, entre comillas, ecológico y orgánico, y hacen verdaderas mansiones. Sobre todo, muchas de las construcciones que ven son, por ejemplo, de Nueva Zelanda o del sur de Estados Unidos, donde la persona decide vivir en una casa que tenga una mejor calidad, donde él pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, se dan esos dos tipos fundamentales. En el caso específico de lo que nosotros planteamos como ordenanza, nosotros no solamente la ordenanza la planteamos, vuelvo a insistir, para regular esto, que hago una salvedad. La información que regularmente tiene la gente sobre la bioconstrucción, digamos, en esta zona, tiene mucho que ver con el suceso que le acaeció a Maxi y Ana, ¿no?, en Sierra de la Ventana. Nosotros debemos aclarar lo siguiente: en Bahía Blanca el tipo de prejuicios que puede generar o el tipo de estructura que se genera acá en Bahía no tiene nada que ver con ese proceso. Acá en Bahía la gente puede construir y no hay mayores inconvenientes. Lo que pasa es que la idea de regulación es fundamental. Pero acá es posible construir, con tal que nosotros en los planos podamos indicar que no se nos va a caer el techo en la cabeza, la bioconstrucción es posible. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad, si yo tengo que agradecerle a personas por haberme ayudado en esta instancia de la generación de la ordenanza, una de las áreas emblemáticas sería el Instituto de la Vivienda de la Municipalidad. Gracias al arquitecto Lizarraga, el arquitecto Pistarelli, que es el director del Instituto de la Vivienda, nosotros pudimos canalizar muchas de las cosas, incluyendo el primer curso de bioconstrucción que dictó Belanco acá en Bahía Blanca. Otro personaje muy emblemático es el ingeniero Contreras, que es el director de la biblioteca Almafuerte, que queda en Sixto Las Piedras y Enrique Julio, donde nosotros pudimos hacer la primera experiencia en el patio de la biblioteca. Pero los materiales para el primer taller fueron donados por el Instituto de la Vivienda, gracias a estos dos arquitectos. Entonces, lo que pueda suceder en otros municipios, en este caso acá en Bahía Blanca, ¿no?, siempre yo tuve muy buena disponibilidad, o sea, me encontré con gente con muy buena disposición para que esto se pudiese ir evolucionando y se pudiera gestar. Siempre lo que encontré fueron personas que, si bien es cierto, desconocían del tema, pedían información y no era simplemente negarla por prejuicio, como puede suceder en otros lugares. Entonces, en definitiva, la idea fundamental no es solamente regular la bioconstrucción, sino que también posibilitar mecanismos e instrumentos que permitan la educación, no solamente para la autoconstrucción, sino que también necesitamos educación para los arquitectos, educación para los ingenieros, etcétera. Porque es curioso, en definitiva, sobre la bioconstrucción a nivel general, son muy pocos los profesionales que realmente tienen idea de lo que se trata. Pero estoy convencido que a través de una ordenanza ya las universidades lo van a tomar de una manera diferente y van a posibilitar, digámoslo así, mecanismos para que llegue no solamente a la población, sino que a los estamentos académicos, que en definitiva son los que van a tener que regular este tipo de construcción. Hasta acá, la siguiente parte vamos a pasar un video de una experiencia de Jorge Belanco en Viedma, y está auspiciado por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Y con el problema fundamental que se trata de solucionar con este video, es un taller que habla sobre la construcción de viviendas autoportantes en bioconstrucción. O sea, estructuras autoportantes convertidas a la vez, revocadas en barro, etcétera, etcétera. Ese sistema fue tomado de experiencias del Perú y fue adaptado a la provincia de Río Negro por lo siguiente. Muchas personas, por ejemplo,
cuando hablan sobre los agricultores bolivianos, hablan sobre la pésima calidad de vida que tienen a nivel habitacional. Y eso tiene una explicación. Regularmente ellos alquilan la quinta, pero no alquilan el casco. No les alquilan el casco. El casco regularmente queda para el dueño de la parcela. Entonces, cualquier cosa que ellos construyesen dentro de la parcela, al no renovar el contrato, quedaría para el dueño de la parcela. Entonces, eso hace que sus viviendas sean muy precarias, muy paupérrimas. Bueno, con este sistema, la idea que se trata de lograr es hacer una casa de bioconstrucción muy barata. La casa que van a ver para construir en marzo del año pasado costaba, son 32 metros cuadrados y costaba 18.000 pesos hacerla. Y lo más interesante es que si en un momento determinado la persona se tiene que desplazar o ir, puede tomar, sacar el barro, sacar los paneles y llevarse prácticamente toda la casa al otro lugar donde puede volver a montarla y emplazarla. O sea, no hay pérdida de materiales, ¿no? Así que si podemos ver la película y bueno, después los chicos continuarán con la exposición sobre el CPA y bueno, a partir de ahí vamos a estar en disposición de contestar preguntas. El tema de viviendas en los campos ha sido la parte más difícil para nosotros, lo que hizo que nosotros no nos quedemos en el campo. De hecho, nosotros ahora vivimos en lugares urbanos donde la verdad no hacemos lo que queremos, porque nosotros siempre fuimos del campo y creo que el campo es la oportunidad donde nosotros podemos desarrollar o crear cosas nosotros mismos. El desarraigo, la fuerte migración del campo hacia las ciudades, y obviamente que la vivienda no es un elemento único que pueda resolverlo, pero también vivir en condiciones en las cuales no se puede estar ni abrigado ni en condiciones de vida digna hace y contribuye seriamente a ese desarrollo. Lo que hoy estoy viendo, la ubicación donde estamos, y veo las lechugas y todo, creo que eso es el sueño de nosotros. El problema del sector de pequeños productores con el que, digamos, más trabajamos en la zona, que son los horticultores, el problema que tienen es que no tienen la tierra, ellos la alquilan la tierra, y en condiciones bastante informales de alquiler. Entonces eso hace que la vivienda sea muy precaria, porque hay que mudarse cada 2 o 3 años. Bueno, no hay economía que soporte semejante cantidad de mudanzas. Y vimos que eso era posible mejorarlo. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer una demostración, poniendo en valor algunas cosas que están. Por ejemplo, el conocimiento del adobe como valor cultural, que al mismo tiempo estaba por la propia gente a veces desvalorizado, casi como un sinónimo de pobreza o de condiciones de vida no buenas. O sea, el hecho de agregarle el ingenio que bolsonero, del lado de Jorge Blanco. Y entonces estábamos buscando la forma de hacer algo sencillo. Algunos aportes que nos hizo Jorge Blanco, que trabaja con el tema barro y construcción natural, también se nos apareció la idea de hacer viviendas desarmables con materiales naturales, o sea, con barro, paja, todo eso baja el costo de la vivienda y además lo hace amigable porque es una construcción más sencilla, donde la gente puede aportar un montón. Y además donde la gente ya sabe trabajar con varios de esos materiales. Buscamos la manera de hacerlo en bastidores, que sean para ensamblar y que se pudiera rescatar el máximo de la construcción para poder armarla en otro lado. $2.25. Igual la mesada, entonces le saca 20 centímetros. Entre las cosas que tiene la propuesta técnica es que es una casa de 8x4 con 2 habitaciones y una cocina-comedor con un techo a una sola agua, pero que se puede ampliar a una casa de 8x8 con un techo a 2 aguas y 4 habitaciones y un living comedor más grande y un baño. Estamos haciendo una pileta para poner el barro. Acá lo vamos a hacer. Ahora estamos poniendo la tierra. Vamos a ponerle un poco de agua y lo vamos a dejar en remojo. Ya casi estamos terminando.
acá hicimos la zanja. Para consolidar el suelo agregamos ripio apisonado en capas, 3 varillas del 6, y después vamos a llenar más o menos hasta la mitad con hormigón común, y la parte superior la hacemos con cemento con acelerante de fragüe, porque ahí van amuradas las varillas roscadas que mañana tenemos que montar los bastidores. Bueno, lo que vamos a hacer es poner primero el bastidor 1, cualquiera de los dos costados. Vamos a empezar por este. Primero, cuando nos invitaron, nos pareció una idea genial. La idea más que nada de la casa transportable para los hortícolas de Río Colorado, que es fundamental. Después, bueno, una vez estando acá ya empezamos a ver que hay otras cosas que también son muy importantes, que es el trabajo en grupo. Eso se ve clarísimo que en este tipo de construcción el trabajo en equipo se fomenta y ayuda mucho a la comunidad que necesita hacer este tipo de vivienda. Me parece bárbaro. Ahora lo que vamos a hacer es colocar listones de ambas caras a 45 grados, pero de una cara en un sentido y de la otra cara en otro sentido. Entonces eso, aparte de sujetar la paja que va prensada con la mano por dentro, le da mucho más estructura a la construcción. Sabemos que al ponerlo en diagonal le da muchísimo más estructura que estando horizontal. Bien. Así que puede ser reemplazado por varillas de álamo. O varillas de álamo, caña, algo que sostenga el material que tiene adentro. Los paisanos nuestros hacían, como es pared francesa, que ni siquiera le hacían en diagonal, sino que derecho, y una cada 20 centímetros. Una caña cada 20 centímetros. Y sin embargo, bueno, hay casas todavía que existen y tienen más de 100 años. Estoy muy conforme con toda la estructura que se ha hecho, se ha visto. Estoy muy contento en este sentido. Yo creo que es bueno tomar experiencia, llevar alguna idea, y esa idea lo estoy llevando. Voy a participar allá, mis compañeros de trabajo, familiares, a la zona, a la región, que va a caer muy bien. Esto va a ser como una sorpresa para todos los que nosotros necesitamos. Ahora vamos a empezar a rellenar con paja seca el interior de estos bastidores, en la técnica esta de quincha, y lo vamos a empezar a rellenar con alfalfa, que es lo que hay. Es una alfalfa ardida, vieja, que se encontró por ahí, y vamos a tratar de reciclarla. En realidad nunca rellené con alfalfa, pero bueno, es lo que vamos a probar ahora. Hay que compactarlo, es decir, así con la mano, digamos, haciendo cierta fuerza para que no se quede sobresaliendo mucho de los palos. De todas maneras, esto cuando uno le echa el barro, esto se va a comprimir, así un poco. Lo que vamos a hacer con las botellas es una especie de trampas de luz, digamos, o entradas de luz, unas ventanitas. Las damajuanas van a ir abiertas y las otras van a ir de culata, digamos, así, para que, como la pared es ancha, como para que hagan un diseño y una entradita de luz donde da
donde da el sol. Claro, los caños de luz, gas, agua, todo se pasa primero y después se llena. No tenés que hacer canaleta, no, nada. Todo por adentro. Filmaron. El otro día por lo menos se les fue con el medio. Así que bien, estamos contentos con cómo estamos avanzando. El tema de la disponibilidad de los materiales, que lo que necesites está ahí. Y no importa si te dicen no, ponerlo justo porque nos va a faltar, no sé cómo lo harán, pero siempre está disponible. Necesitamos clavo y ahí está, necesitamos serrucho, ahí está. Yo quiero rescatar mucho este ámbito, digamos, este ámbito que es el que se da y se repite siempre en todos lados, como la cosa digamos, organizativa de todos nosotros, el vínculo de los técnicos con los productores, y finalmente poder hacer esto que no es solo una casa, sino una manera más de defender el trabajo, la tierra. Todos son gente de trabajo, no es que nadie hay que explicarle de qué lado hay que agarrar el martillo ni esas cosas. Y eso realmente es muy agradable, ¿no? Cuando uno está trabajando, porque bueno, yo soy de laburo, soy albañil y acostumbrado a trabajar siempre en la obra. No solamente se está hablando ya en un escritorio, sino ir a la chacra y hacer la casa, que lo vimos, lo charlamos y bueno, ahora lo estamos haciendo. Eso es muy importante, que las instituciones están acompañando de más cerca, más codo a codo ahí. Y para mí eso es una gran alegría, porque muchas cosas, trabajar todos saben, pero muchas cosas sí o sí necesitamos los técnicos, los ingenieros, para que ellos puedan ir, movilizar, formalizar todas esas cuestiones, ¿no? Entonces muy conforme a esa parte hasta ahora. Que más me llevo de aprendizaje es el vínculo que se establece entre las personas y el trabajo en grupo, que a veces solo no se puede, si no es en grupo. No es posible esto que se hizo sin organización de los productores. La ponemos en valor y además la tratamos de potenciar. Tratamos de que haya un antes y un después. Si hay un proceso organizativo en marcha, lo aprovechamos para construir, pero al mismo tiempo tratamos de que se desarrolle, se potencie y quede más fortalecido después de la construcción de vivienda. Más o menos entonces parece que vamos bien encaminados. ¿Sí? Por ahora, a lo mejor los que se tenían que quejar no dijeron nada, pero tuvieron la oportunidad. Así que ahora que está hecho este relleno ya con la paja, lo que tenemos que hacer ahora es una especie de imprimación o base para después hacer el revoque. Con esto simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que el barro se agarre un poco de la paja y también de los listones. Las chicas si quieren acariciar, para eso estoy yo. Pero la pared no, tiene que quedar rústica. Con la máquina podemos ir haciendo algo de barro, aquellos que no se animan a pisar, que nunca van a conocer bien la tierra hasta que no la pisan, pero bueno, se la pierden, ¿qué va a hacer? Y si no, y otros vamos a pisar ahí y mezclar, y vamos a ver quién de los dos anda más rápido, si la máquina o pisando. Se hace con lo que hay. Eso tiene que ser rústico.
necesitamos que sobre los listones haya por lo menos entre 2,5 y 3 centímetros de espesor de revoque con fibra que agarre el barro que pusimos antes de ambos lados del listón para que no se marque, no se alcance a doblar ni nada de eso. Además eso le va a dar fortaleza a la pared y va a ser lo que va a sostener después el revoque fino, la terminación. Es importante que esté humedecido. Entonces le tiramos un poco de agua, lo podemos hacer con la mano. Se empieza dando un espesor aproximado. Bastante menos paja lleva ¿no? Y tenemos un espesor más o menos parejo. Entonces esto lo tenemos que dejar así, ir como cortando. Lo más lindo es que, bueno, darle vida al barro, que para nosotros durante mucho tiempo era algo que no teníamos que hacer, digamos, y ahora es algo hermoso que nosotros al volver a casa podemos ponerlo en práctica, que es lo más importante de esto. Cuando a mí me habían dicho, yo decía, de barro, como todos tenemos una idea de lo que es el barro, todos erisqueamos el barro, pero la vida siempre te da bofetazo en la boca, en la mente, para decir, tener cuidado que te puede tocar a vos también. Y esperemos que los asociados les toque esta experiencia tan linda que me toca vivir, porque me siento privilegiado. Cuesta comprender porque hay muchos preconceptos, muchos mitos, ¿no? Y bueno, cuando uno ve realmente lo que se puede concretar, ahí es donde, bueno, se rompen todos esos preconceptos y esos mitos, ¿no? Por un lado nos parece que es un saber que la gente tiene, que ha sido como menospreciado, desvalorado y digamos, avasallado un poco por una falsa visión del desarrollo, ¿no? Que todo lo moderno, todo lo que se puede ir a comprar al corralón es mejor. En los costos esto incidió mucho, porque trasladar en la línea sur hasta parajes que están a 100 kilómetros de la ruta, cemento, ladrillo, o sea, los costos volverían inaccesibles. Claro, hay que tener plata para poder ir a comprar al corralón. Y nos parece que eso ha producido alguna desvalorización de los propios saberes y de lo propio, digamos, ¿no? Y ahí entró a jugar fuertemente esta mirada de Jorge Blanco y de esta zona de acá, que ha valorizado el adobe desde un lugar de construcción natural, y no solo el adobe, sino lo que está cerca, lo que está a mano, lo que está fácil de acceder, lo que no hay que trasladar. Entonces nos parece que volver a poner eso como una tecnología posible, una tecnología buena que permite una buena calidad de vida, nos parece central. Además nos permite a nosotros que todos los saberes acumulados por los pobladores jueguen a favor del proyecto, digamos, ¿no? Lo ideal es dibujar lo que vamos a hacer. Dibujamos acá como el logo de la cooperativa. Entonces, una vez que ya tenemos el dibujo, lo que debemos hacer es preparamos el mismo grueso que teníamos, pero con un poco más de fibra. Que tenga más fibra, que sea arcilloso para que pegue, y bueno, pueden ir pasándoselo para que vean la textura que debe tener el material. Bueno, acá le estamos agregando la harina que estaba disuelta en agua fría, en el agua ya que había hervido. ¿Es necesario que haya pollo y chorizo? Y es interesante, sí, porque si no comemos, difícilmente podamos hacer algo. Después la segunda mano, pasarla en dirección contraria. Bueno, se los tengo que agradecer a ustedes porque
realmente han laburado muchísimo y además, bueno, me sentí bárbaro porque aprendí unas cuantas cosas. Es impresionante ver cómo se levanta un refugio en muy poco tiempo con materiales que son extraordinariamente dignos, económicos, accesibles. Y sobre todo ver esto, un grupo de personas dedicada a la construcción de un lugar y en 5 días, 4 o 5 días se termina por construir, ¿no? Me asombra mucho que en tan pocos días hayamos hecho tanto. El ver la casa así, la verdad que a mí me emociona. Lo que mejor me llevo de acá es un recuerdo de haber trabajado en conjunto, de haber visto a gente que tiene las mismas ideas que yo y bueno, en general de ayudar a una persona a poder tener su hogar. Y que vengan gente de otros lados que no conozcan, que ni sabían dónde iban a ir, dónde se iban a involucrar, han puesto su tiempo, sus ganas, su deseo y se llevan algo que es muy, muy importante, es el aprendizaje. Hay un tramo, hay algo, hay una pared, lo vemos, es como un vidrio que está. Ellos nos ven y nosotros lo vemos. Nosotros desde acá podemos ver que ellos nos pueden ayudar y ellos de allá sienten la necesidad de ayudarnos, pero ni ellos ni nosotros sabemos cómo. Entonces eso he visto que en estos 4 días se ha roto y podemos ir allá y podemos estar acá. Uno puede decir desde el Estado, si se toma la decisión política de hacerlo, esto es no solo posible, sino relativamente accesible, no digo fácil, pero sí muy movilizador socialmente. Generaría mucho trabajo en los pueblitos que hoy están sufriendo además el problema de la ceniza y de la sequía. Digamos, es una propuesta de solución de este tema que contribuiría a la solución de muchos otros, nos parece. Así que lo que esperamos es que esto aporte, digamos, sustancia concreta para la discusión, que con las manos en el barro también se nos ocurran más ideas y le demos dimensión, digamos, porque una cosa es dibujarla y calcularlo y todo eso, y bueno, después hay que hacerla y ahí hay que ver, bueno, cuántos días y cuánta gente y cuáles son los problemas concretos que aparecen en la logística. El resultado es para nosotros muy alentador en el sentido de que la gente queda contenta, nosotros también, eso ya de por sí un valor agregado. Y las condiciones de vivienda realmente se mejoran de una manera muy significativa, en aislamiento, en calefacción, en calidad de vida. Sinceramente me voy lleno, digamos, por esta gente que es cooperativista por excelencia y bueno, contento también porque están muy entusiasmados que por su cuenta ellos van a ampliar al doble esta casa, le van a hacer 2 dormitorios más y un baño más interior, así que digamos, esto me da fuerza para ir y seguir el camino y ir dando otros talleres. Ustedes vieron la puesta en valor de otro elemento que es la minga, digamos. En este caso, 30 compañeros laburando durante 5 días se construye la casa. Digamos, la alegría que eso significa, la energía que libera, la potencialidad que eso tiene y recién hablábamos fuera de esta charla lo que nos cuesta hacer una casa cada uno de nosotros.
bajar o respirar un poquito a Jorge. A mí me engañaron porque Belanco estaba comiendo asado y a mí me estaban haciendo comer quinoa, que es un yuyo que encontramos, yo le digo yuyo todavía. Lo tengo en mi casa ahí preparadito para hacerme una tortilla. La quinoa para mí era un yuyo y lo tenemos en cantidad y lo estamos empezando a conocer algunos de los compañeros que estamos ahí, lo estamos comiendo yuyo. Las tartas tuvieron una muy buena repercusión en el grupo. Yo me quiero ir con Belanco, a mí me hacen comer verdura y él come carne. Bueno, lo de la casa está buenísimo porque, o sea, vieron que con lo que tenemos a mano podemos hacer una casa y con lo que hay se puede hacer. Nosotros, bueno, acá en la ciudad no tenemos acceso a piedras grandes, a otros materiales que por ahí en Río Negro y en Neuquén hay en cantidad, pero bueno, está el reciclado también. A la casa hay que amoblarla, se puede hacer muebles con pallets, con cosas que encontramos tiradas en la esquina, en los baldíos, utilizando cubierta. O sea, con las cubiertas podemos hacer muebles, podemos hacer, bueno, los clásicos macetones, podemos hacer tejas para cubrir esa casa. Bueno, después está el tema de la alimentación, el tema de producir nuestra propia energía. Nosotros contamos, por el momento, de forma precaria, bueno, estamos viendo ahí de lograr por medio de un par de firmas, lograr tener la seguridad de los terrenos que nos ofrecieron en el frigorífico recuperado INCOP, ex Paloni, atrás del barrio Maldonado, en la ruta 3, kilómetro 695. Nos cedieron un espacio que era un galpón que estaba en desuso, era una grasería. Y bueno, desde el frigorífico tenemos para reutilizar toda la materia orgánica que sale. Y bueno, por medio de un sistema, o sea, que ya está aprobado, o sea, no es nada que nosotros hayamos inventado, sino que estamos tratando de desarrollar técnicas que se utilizan para recuperar el agua, que actualmente es betón. Queremos reducir el impacto ambiental, o sea, tratar de que ya no salga más materia orgánica del frigorífico y reutilizarla para convertirla en energía y en abonos orgánicos. Bueno, o sea, la idea es hacerse la casa, llenarla con cosas que nosotros también la podemos conseguir en cualquier lugar. Qué sé yo, más adelante por ahí hasta nuestra propia vestimenta, no sé hasta dónde podemos llegar con esto. La mayoría de los que estamos en el CIPEA somos nuevos, por eso estamos investigando, estamos participando de encuentros de permacultura, de bioconstrucción. Bueno, en el día de mañana nos invitaron de Espacio Cutún en Torquín y bueno, vamos a participar ahí este fin de semana de una bioconstrucción y así se va dando con gente que participa y que está bioconstruyendo en todos lados. Tenemos compañeros en Mendoza en un encuentro de permacultura. Bueno, estamos ahí tirando líneas a todos lados como para ir avanzando en esto. Bueno, creo que tenemos dos objetivos principalmente, que bueno, es una buena oportunidad para todos los que estamos ahí. Tenemos en cuenta principalmente la experimentación, experimentar todo lo que estuvimos aprendiendo del ejemplo de otras personas, ahora lo podemos llevar a cabo en CIPEA y el otro objetivo para nosotros es muy importante transmitir lo que nuestros ideales de permacultura en general, no solamente la construcción natural, sino energías alternativas como haciendo un biodigestor, por ejemplo, que tenemos en mente, calefacción, bueno, hay varias técnicas, ¿cómo? Solar. Calefacción solar. Y en un proyecto educativo también llevaríamos a cabo a principios del año que viene, si logramos este año refaccionar la estructura de una de las sedes. Bueno, la sede que él comentaba, de al lado del frigorífico es una, y la otra está en Manuel Molina, 1820, barrio Villa Nocito. El lugar era el club del barrio y hace bastantes años dejó de funcionar con esa
como club. Así que, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de ocupar ese lugar. Lo estamos refaccionando, como decía. Necesitamos materiales como para poder hacer todas las cosas que hay. Es un montón. Tenemos que refaccionar los baños, algunas partes del techo, pisos, pero ya comenzamos con lo que es la huerta. La huerta va a ser con todos los principios de permacultura que podamos. Obviamente no vamos a usar materiales sintéticos. Queremos lograr utilizar semillas puramente orgánicas y bueno, tratar de utilizar todas las técnicas que nosotros vamos viendo, llevarlas a cabo, probarlas y demostrar que realmente la permacultura es buena, es sustentable y es muy efectiva. Bueno. Que los esperamos cuando quieran ir. Nosotros las actividades por ahora las realizamos los fines de semana, claro, por cuestiones de trabajo, estudio y actividades que por ahí hacemos por fuera de esto. Pero bueno, ya vamos también en el camino a vivir de esto. O sea, ya varios de nosotros ya estamos decididos a vivir de la permacultura, o sea, a vivir de lo que realmente nos apasiona, nos gusta. Y bueno, o sea, yo ya dejé mi trabajo, estoy realizando trabajos por mi cuenta. Es un hippie ahora. Ahora soy un hippie. O sea, la idea es esa, o sea, vivir de lo que uno realmente quiere. O sea, yo estuve en una planta del polo y hubo un escape, hubo una explosión, se vio una llama de 50 metros y me pregunté en ese momento qué hago acá. Y bueno. Ahora queremos hacer el contraste. Sí, hay varios de nuestros compañeros que también, o sea, ya algunos se están replanteando el tema de irse a vivir a las sedes para trabajar durante el día. O sea, se van a dar muchas posibilidades en la parte técnica, en la preparación nuestra. Hay muchas posibilidades de participar en diferentes talleres que nos van a, o sea, todos vamos a participar en todo, entonces nos vamos a ir formando a medida que nos podamos organizar como para estar todos los días. Y bueno, cada uno se especializa en una cosa. Dentro del grupo hay docentes, hay técnicos, hay electromecánicos, hay estudiantes. Biología, agrónomos. Agrónomos, bueno, gente que por ahí ni siquiera tocó una planta. Y bueno, ahí en el CPA estuvieron moviendo tierra, estuvieron pisando caca de vaca. O sea, sintieron lo que es el contacto con el barro. O sea, eso es lo bueno. Y bueno, y dentro de esta nave de loco, pues la mayoría de nosotros estamos medio desequilibrados, apareció Jorge, que fue bueno, el que nos acercó a nosotros a lo que es la construcción natural, por ahí por el año 2009. Y bueno, a partir de ahí empezó toda una experiencia de cada uno de nosotros. Algunos de los que participaron de esos talleres hoy están acá. Nos volvemos a reencontrar. Y bueno, no sé, Jorge. Bueno, quizás una de las cosas que me faltó mencionar dentro de los prejuicios es que hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que las empresas que pueden estar relacionadas con la construcción, entre comillas, industrializada, pueden hacer lobby. Yo en realidad en la experiencia que tengo, no he encontrado a ese tipo de lobby que nosotros pensamos. Hay que recordar algo, la bioconstrucción, si bien es cierto las paredes son de barro y los techos pueden ser incluso techos verdes o reciclados, en definitiva las cañerías, los servicios, etcétera, siempre van a ser con materiales industrializados. O sea, hay una posibilidad de hacer una instalación con caños de bambú, pero lo más probable es que nos dediquemos a usar IPS, así que regularmente es como decía en el video una de las personas, decía, nos vemos a través de un vidrio, ellos saben que están de ese lado y nosotros de esto y nos falta el nexo de comunicación. Creo que por eso fue para mí tan importante comenzar a buscar la regulación de la ordenanza, principalmente porque a las diferentes instituciones que tienen relación
y de última injerencia sobre el tema, tenían que estar informados. Eso creo que fue la experiencia más interesante, ¿no? Darnos cuenta de que muchas veces nosotros pensamos que una persona, porque tiene un título, ya tiene que saber de todos los temas. Y no se da así. O sea, el nivel de especialización ha llegado hasta tal punto que hay personas que son, como decía un filósofo español, decía, son sabios en la baldosa, pero tremendamente ignorantes en el resto del patio. Y eso se está dando en todos los niveles, a nivel de salud, a nivel de arquitectura, a nivel de medio ambiente, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, ¿cuál es el hecho realmente importante? El hecho realmente importante es que, obviamente, nosotros estamos rompiendo paradigmas. El otro día leía un estudio que decía que en los últimos 60 años la conducta humana ha variado lo que no varió en 6.000 años. Y en los últimos 6 años varió lo que no había variado en los últimos 60 años. O sea, piensen ustedes, pónganle una lógica formal. Hoy por hoy una persona puede elegir incluso el sexo que quiere tener y no tiene la posibilidad de elegir en la casa en que puede vivir. Eso es absurdo. Entonces, ¿pero por qué sucede eso? Sucede por esa barrera del desconocimiento, por la barrera de los prejuicios, por la barrera de los paradigmas. Por la barrera de los intereses personales más que de los intereses corporativos. La ordenanza, en definitiva, a nivel social, va a tardar muchísimos años que cambie la conciencia de las personas. Hay mucha gente que piensa que una vez que se haga la ordenanza, como que va a empezar un año nuevo maya, por decirlo de alguna manera, y no va a suceder así. ¿Por qué? Porque las personas que quieren casa de ladrillo van a seguir queriendo casa de ladrillo. Y va a seguir el prejuicio y va a seguir todo eso. Vean ustedes que dicen que hay desgracias con suerte. Nosotros podemos afirmar que gracias a la desgracia de nuestros amigos Ana y Maxi en Tompkins, el tema quedó dentro de la conciencia de la comunidad de toda esta zona. Y si bien es cierto, fue una cosa conflictiva, o es una cosa conflictiva para ellos, al resto de la sociedad le ha servido mucho para entender que las casas de barro, como decía al principio, no son casas que se van a derretir con la primera lluvia y no tienen nada que ver con los nidos de vinchuca de los que hablábamos también al principio, sino que era algo más, una postura inicial, una postura filosófica, etcétera, etcétera. En el video aparecía también la idea de que se pueden crear nuevos saberes, nuevos empleos, etcétera. Piensen ustedes que hoy por hoy, si una persona hace ladrillos de adobe, lo único que está haciendo es haciendo tortitas de barro. Pero dentro de un tiempo más, incluso el hecho de que exista gente que hace ladrillos de adobe va a ser prácticamente una fuente de ingreso. Javier decía hace un rato, nosotros queremos vivir de lo que pensamos y lo que queremos. Y bueno, esta es una forma más de generar nuevos saberes y por lo tanto nuevas fuentes económicas. Jorge Belanco me comentaba que en el Bolsón habían personas que cultivaban trigo orgánico y la paja la convertían en pack y la vendían para la bioconstrucción. O sea, aparecía, por decirlo así, un nuevo proveedor de paja para la bioconstrucción. Tenemos hoy por hoy, por ejemplo, personas que se pueden dedicar a hacer pinturas ecológicas, personas que se pueden dedicar a, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos uno de los talleres de terminaciones, conseguimos suero de leche para hacer el principio básico de las pinturas. Y el suero de leche en muchos tambos se tira. Y piensen ustedes, o sirve para alimentar cerdos, etcétera, pero regularmente cuando molesta directamente se tira. Y es una gran fuente para generar una pintura de alta calidad para una construcción de bioconstrucción, una casa de barro. Entonces, en definitiva, no es solamente pensar en que se regularice esto, sino en pensar en un cambio de paradigma que va a permitir que las personas que tienen la necesidad, porque por ahí pasa la otra historia, hay mucha gente que piensa que es solamente lo social, por eso que poníamos las imágenes de casas de alta gama, porque no es una cuestión estrictamente social.
Es más, a nosotros nos ha tocado participar y querer ayudar a gente que no tiene prácticamente recursos a tratar de hacerle una casa en barro y ellos mismos no la han querido. Han preferido seguir viviendo en casas de chapa. ¿Por qué? Porque la idea de ellos, mental, es la de tener ladrillo, o chapa o ladrillo, barro no. Entonces no es un problema, entre comillas, social, es un problema cultural. Entonces, aquellas personas que hoy por hoy tienen, por ejemplo, una necesidad cuasi o hasta espiritual de vivir en una casa de barro, tengan la reglamentación necesaria para que lo puedan hacer. ¿Cómo lo puede hacer, qué sé yo, como decía al hablar del paradigma? Alguien que quiera cambiarse de sexo y quiera cambiarse de nombre de acuerdo al sexo que elige tener. Entonces, en esas condiciones, vean ustedes que esto está muy atrasado con respecto a otros derechos que le pertenecen al hombre. En definitiva, o para terminar, volvemos a insistir, lo único que falta en este momento es que pase la ordenanza por las comisiones y a partir de que pase por las comisiones pueda ser votada dentro del Consejo Deliberante, que esperamos que sea antes de fin de año, y ya poder contar a partir del año que viene con una ordenanza estructurada para que la persona pueda construir la casa con materiales reciclados y con tierra. El número de la ordenanza, por si alguien quiere preguntar, sobre todo en el Consejo Deliberante, ya la municipalidad no hay que preguntarle nada porque la municipalidad se expidió. La municipalidad dice que esto se puede hacer. Hoy está todo en manos de los concejales. Los latinos dicen, guta caguat lapidem, la gota orada la piedra. Y en realidad me he transformado en una gota media pesada, pero si somos varias gotitas, mejor. El número de expediente es el 184 HCD, que significa Honorable Consejo Deliberante. Yo lo presenté por Banca 25, o sea, no lo presenté apoyado en ningún partido político. Es HCD 184/2011. Así que aquellos que quieran y anden por ahí por el centro pueden pasar a la mesa de entrada o directamente, en realidad les explico lo siguiente, son 4 comisiones, pero todos los bloques están metidos dentro de esas comisiones. Hay gente de la Integración Ciudadana, hay gente de Frente para la Victoria, hay gente en el PJ, hay gente de los radicales, etc. Entonces, si hacemos alguna llamadita por ahí a los diferentes bloques, los números de teléfono están en la guía. Lo buscamos por Consejo Deliberante y lo vamos a encontrar. Y preguntamos qué está pasando con la ordenanza, creo que va a ayudar bastante a que no se olviden del tema, ¿no? Si tienen alguna pregunta que pueda responder. Hay micrófono disponible para los que quieran realizar la pregunta. ¿Qué posibilidades ven de que salga la ordenanza? No, las posibilidades son todas. O sea, te explico, tengo que explicar más o menos el génesis. Cuando presentamos la ordenanza la presentamos por el Consejo Deliberante y, como decía recién, la presentamos a través de la Banca 25. La Banca 25 es cuando una persona no se siente representada por ningún partido político, pero quiere exponer algo que siente que es para la comunidad o un interés personal. La primera etapa fueron designarle comisiones, que son estas mismas comisiones que ahora tienen que revisar la respuesta del Ejecutivo. En todo ese proceso, primero fue autorizada para que fuera analizada por el Ejecutivo. Cuando me refiero al Ejecutivo, me refiero a la municipalidad en sí mismo. En estos 2 años ha ido y venido dentro de los diferentes departamentos del Ejecutivo que están relacionadas con las comisiones, o sea, ha pasado por la Secretaría de Legal y Técnica, ha pasado por la Secretaría de Obras Particulares, por el Instituto de la Vivienda, por Obras Públicas, por el Ecología y Medio Ambiente, etc. Obviamente que en el lugar donde más tiempo estuvo trabada es en obras públicas. ¿Por qué? Porque había que generar toda una suerte de información anexa al proyecto. A partir de la primera quincena de septiembre salió
del Ejecutivo con firma del Intendente y el Secretario de Obras Públicas, Valerio. El proyecto de ordenanza tiene una página, pero tiene un anexo de 32 páginas. Bueno, las, digamos, 33 páginas están firmadas por el Intendente y por el Secretario de Obras Públicas, avalando que el sistema se puede llevar a cabo. O sea, en este momento el proyecto de ordenanza ya no es mío, porque yo lo que hice fue un anteproyecto. El proyecto de ordenanza es directamente del Ejecutivo, avalado por la firma del Intendente y por el Secretario de Obras Públicas. Ese proyecto de ordenanza pasó, vuelvo a insistir, en septiembre a la órbita del Consejo Deliberante. Se tiene que revisar por las mismas 5 comisiones que fueron las que autorizaron que el proyecto fuese tenido en cuenta hace 2 años y medio atrás. Al día de hoy ya se logró la firma de la gente de la Comisión de Obras Públicas. En este momento el anteproyecto está en la oficina de control, en la Comisión de Control. Saliendo de esa comisión tendría que pasar a Medio Ambiente. Después de Medio Ambiente, Educación y después a Legal y Técnica. Cuando se completen esos trámites, el proyecto de ordenanza, que vuelvo a insistir, ya no es mío, sino que es del Intendente, va a ser votada en el Consejo Deliberante. Las posibilidades prácticamente de que sea rechazado son nulas. ¿Por qué? Porque obviamente el organismo que podría rechazarla la autorizó, que es Obras Públicas de la Municipalidad. O sea, solamente podríamos esperar o sugerís por ahí algún tipo de presión, como decía, seguir, averiguar, preguntar por el expediente, eso podría servir a que se acelere o que no haya dudas de que se apruebe. ¿O no es necesario por ahí ya? El problema real es que se olviden. Claro. ¿Está? O sea, al decir de un concejal me dice, mira, acá nadie te va a poner trabas menos en este tipo porque ya está autorizada por el Ejecutivo. Pero como todas las cosas, la memoria es frágil, un poco yo lo que trato de hacer es por lo menos 2 o 3 veces por semana irle a recordar que el proyecto de ordenanza todavía no salió. Eso es lo que hago en estos momentos. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Porque va a sonar un poco caprichoso lo que voy a preguntar, ¿no? Pero siempre y cuando no esté reglamentado, dentro de mi propiedad yo no puedo hacer ningún tipo de esta construcción, o si es mi propiedad y es privada y yo dentro de mi propiedad hago lo que yo quiero. Aunque no esté reglamentado, no se puede hacer. Bueno, yo te voy a explicar lo que le ha pasado a algunos chicos que han construido acá en Bahía, ¿no? O sea, yo decía al principio de la conferencia que tenemos que separar mucho lo que ha pasado en otros municipios de la zona con respecto a Bahía Blanca. Me refiero a Torquín, por ejemplo. Los problemas que ha tenido la gente en Torquín no se dan en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque en Bahía Blanca no existe una parte del código de construcción que sí existe en Torquín. En Torquín existe una parte del código que dice que solamente son autorizadas los sistemas constructivos reglamentados o regularizados por las normas IRAM. El problema está en que las normas IRAM son normas de industrialización y no va a haber ninguna empresa que quiera regular, o sea, no hay una posibilidad de regular con normas IRAM el barro, porque no le conviene a nadie. Ahora, ese tramo del proceso que existe en Torquín, en Bahía Blanca no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos momentos, una persona cuando construye con bioconstrucción en Bahía Blanca, lo único que tiene que demostrar a través de los planos es que el techo no se le va a caer en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que regularmente se hace? Regularmente se hace una estructura independiente para el sostenimiento del techo. Y luego se reviste con mampuesto, que obviamente mampuesto es un término genérico donde también entra el barro. Entonces una persona acá en Bahía Blanca puede construir con barro. Lo que pasa es que es mucho más fácil si está regulado.
sobre todo para la obtención de servicios, la obtención de finales de obras, etcétera. Porque en estos momentos vos sí podés construir en Bahía Blanca con este sistema, pero no vas a tener nunca un final de obra. Claro, pero bueno, te comento desde el punto de vista que por ahí me interesa a mí. Yo estoy ya viviendo en un predio que es bastante grande, que es en Barrio San Agustín, que es una zona de muchos hornos de barro, ¿no? De muchos, estoy con el horno de barro que hablé con ladrillo. De hornos de ladrillos, ¿no? Yo ya tengo mi casa construida ahí. Y el proyecto que tengo, que le comentaba a ellos, es que yo estoy armando una granja para adolescentes, para sacarlos de lo que es la calle, que tengan distintas actividades naturales. Y si yo quiero construir, yo ya tengo mis servicios ahí, que el único servicio que en realidad que tengo es luz. El agua es por perforación, no llega a otro servicio ahí, ni gas natural. Yo quiero construir vamos a suponer, como un salón, como para arrancar, para que los chicos puedan trabajar en los días de lluvia. Lo podría hacer tranquilamente, digamos. No sé si acá en la sala habrá algún abogado que me pueda explicar, porque yo me considero dueño de mi propiedad y que yo dentro de mi propiedad hago lo que yo quiero. A mí nadie, ni un concejal, ni el intendente me van a decir que no lo puedo tener. Y mira, considero, no sé. Lo digo por ahí de muy ignorante porque no conozco el tema de leyes. Vos imaginate, por ejemplo, el problema que existe con el proceso constructivo en el barrio universitario. O sea, existen códigos de edificación urbana. No son los mismos códigos de edificación a nivel rural. Por ejemplo, ruralmente vos podés hacer el sistema de construcción que se te antoje, pero urbanamente cada municipio tiene su código de construcción. Si bien es cierto, en el caso tuyo sí podés construir. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto de ecoquincho, que es ¿por qué ecoquincho? Porque la idea de vivir en una casa de barro es también es un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. Pero la idea de tener un quincho donde la persona pueda, por ejemplo, aplicar toda técnica, ya que la bioconstrucción no es solamente hacer casas de barro. Los hornos de barro también entran dentro del proceso. Hay termotanques que se hacen con tambores de 200 litros y con estructura de barro, donde una persona puede tener agua caliente en 10 minutos y tiene un tanque de 200 litros para usar. Existen estufas hechas, por ejemplo, las estufas Rocket, las estufas rusas, etcétera, que también se pueden calefaccionar perfectamente grandes porciones de ambientes muy grandes, pues tienen una gran inercia térmica. Existen cocinas, por ejemplo, yo menciono términos, lo que pasa es que esto es tan amplio, pero por ejemplo existe la cocina justa, la cocina de Lorena, que son cocinas que usan mucha combustión de la madera y no necesitan tala. Por ejemplo, el sistema de estufa Rocket fue creado por ingenieros canadienses para Nicaragua. Nicaragua tiene un gran problema, que es que no tiene fuentes de energía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Nicaragua? Hay una deforestación tremenda, porque toda la fuente de energía urbana tiene que ver con la leña. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lograron construir una pequeña estufa que permite que se haga combustión de podo y no de tala. Entonces, a la persona le conviene más que el árbol esté vivo que el árbol esté muerto. Eso tiene una combustión del 90-95% del material que se va a combustionar. Bueno, todo ese tipo de tecnología van a la par de la bioconstrucción o son parte de la bioconstrucción. Una persona podría construir un ecoquincho de 50 metros cuadrados y a excepción de la luz, que también es algo que se puede manejar a través sobre todo de energía eólica, que es lo que más nos sobra acá en esta zona, una persona podría hacer una estructura absolutamente independiente, ¿no? Entonces, las posibilidades están. Lo que sucede, vuelvo a insistir, lo que necesitamos nosotros es informarnos, lo que necesitamos nosotros es capacitarnos. La primera etapa
ya se ha lanzado, porque ya hay un puntapié inicial, ya hay gente que se está construyendo acá, hay gente que tiene inquietudes. El CIPEA no es la única organización que está haciendo algo, hay muchas organizaciones, y eso está muy bueno. Entonces, ¿qué es lo único que estamos haciendo a través de un proyecto de ordenanza para la bioconstrucción? Estamos permitiendo que esto se regularice y se legisle, y vuelvo a insistir, en este municipio por lo menos no hay intereses encontrados. O sea, yo por lo menos no lo he visto. A mí vuelvo a insistir, me ayudó mucho el Instituto de la Vivienda, ¿no? Mira, yo, el último taller que nosotros hicimos fue el año pasado y lo hicimos en Pehuenco, con Jorge Belanco. Hay una serie de capacitadores de Jorge Belanco que van por muchos lados. Si después querés, yo te doy mis datos, me asocias al Facebook y cuando hay alguna actividad, yo regularmente la comunico, ¿no? Esto también va a posibilitar que los talleres que nosotros hacíamos por motu propio ya sean organizativos. Por ejemplo, los pocos talleres que nosotros hicimos, lo hicimos con esfuerzos individuales o particulares, no fueron instituciones. Pero si nosotros tenemos una ordenanza, ya es un producto. También, porque eran onerosos, porque obviamente los insumos eran caros, los viajes eran caros, los gastos de estadía de Jorge, de sus ayudantes, etcétera. Que es esa otra historia. O sea, muchas veces nosotros cuando hablamos de ecología le ponemos el sinónimo de ad honorem. Y en realidad, lo único movimiento sostenible, ecológicamente hablando, está basado en tres patas, por decirlo así. Tiene que haber un movimiento de tipo ecológico, un movimiento de tipo social y también un movimiento de tipo económico. Por eso es que hemos hablado de la posibilidad de que estos tipos de saberes traigan nuevas fuentes de ingreso, por ejemplo. O sea, pensemos que hay personas que no se van a construir su casa, pero van a tener el dinero suficiente para pagarle a alguien para que se los haga. Entonces, también va a ser una fuente de formación de bioconstructores. Está bien, pueden haber personas que lo tomen como autoconstrucción, y eso también es lógico y es lícito. Hoy por hoy, las posibilidades de autoconstrucción con los materiales convencionales es cada vez más escasa. O sea, la persona no solamente tiene que pensar en el valor de los materiales, sino que también en el valor de la mano de obra. Con la bioconstrucción, la autoconstrucción, con un mínimo de capacitación es posible. Entonces, los actores que aparecen son muchos. O sea, las posibilidades que se abren a través de esto son muy variadas, ¿no? Por eso la cantidad de comisiones, ¿no? Mira, vamos a trabajar en eso para el año que viene. Yo tengo el compromiso, yo además de considerarme discípulo de Jorge Belanco, nos hemos hecho muy amigos, ¿no? Entonces las posibilidades de traerlo siempre están. El problema fundamental es que obviamente esto tiene que tener un marco mayor, que creo que en esta época se está dando, ¿no? O sea, la idea del CIPEA es justamente eso, o sea, la formación de la bioescuela y del centro experimental que sería en el frigorífico. La idea es más adelante organizar esos seminarios, esos cursos, esos talleres en el espacio en el que tenemos. Una colaboración económica se puede buscar la forma de que muchas personas nos capacitemos en el tema. Claro, esa es la idea. Y a mayor cantidad de gente, menor costo también, ¿no? Nos acordamos, ahí tenemos uno de los primeros estudiantes de bioconstrucción, Juan, que también tiene su espacio. Hoy también tiene su casita de barro, etcétera, acá en Bahía. Cuando nosotros comenzamos, había una chica que me dijo hace un rato, vino poca gente, ¿no? Y yo le decía, si hubieras visto la primera reunión que nosotros hicimos, estábamos tomando mate y éramos como 10, y es que llegábamos a 10. O sea, para nosotros que se esté dando este tipo de interés es fabuloso, ¿no? O sea, ha pasado mucha agua bajo el puente.
Y hay gente no solamente interesada para ver qué pasa, hay gente realmente comprometida con esto. Y esto, obviamente, lo único que se puede esperar a partir de estas situaciones es que eso vaya creciendo, que se vaya haciendo cada vez más endémico, ¿no? Bueno, pondremos nuestra energía y mente en eso y lograremos en Bahía Blanca que esto sea una realidad. Sí, es posible. O sea, hay muchas cosas. Tangible. Por ejemplo, lo que pasa es que, como dicen, hay muchas ideas y pocos brazos, ¿no? Pero, por ejemplo, en España se hacen talleres de bioconstrucción en jardines de infantes, donde a los chicos se les arma las salas de juego. O sea, la casita es de barro, el túnel es de barro, etcétera, etcétera. Entonces, el chico no solamente juega en el lugar, no solamente le trajeron algo para hacer, sino que él lo hizo. A nosotros nos han pasado un hecho muy interesante, porque nosotros los talleres, cuando aparecen padres con hijos, los dejamos participar a los hijos. Y el compromiso que toman los chicos en los talleres es increíble. Y después de analizarlo, hemos llegado a la conclusión que es increíble porque el chico en esta época no hace nada importante. O sea, todo lo que le dan es para que se entretenga, no para que haga cosas importantes. Y cuando el chico se está dando cuenta que está construyendo una casa, realmente se compromete. Hemos tenido madres, por ejemplo, que el hijo hace 3 cosas. Duerme cuando está cansado, come y está metido en el barro. Y eso es interesantísimo porque obviamente es lo que nosotros le podemos dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, señor. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que, sí. No es una pregunta, sino una reflexión, digamos. Yo creo que lo que hay que cambiar es el código de edificación en Bahía Blanca. Lo que no es tan difícil. Me parece que hay una serie de desconocimientos sobre lo que son las casas de barro. Yo viví en Darregueira hasta los 17 años y la casa de mi padre era de adobe. Revocada, una muy linda casa, y ni se notaba que era de adobe. Una de las cosas que a lo mejor no se dijo, en verano con 40 grados de calor, nos íbamos a acostar y había que taparse un poquito, porque sin aire acondicionado y sin ventiladores la casa era bastante fresca. Me dirán, pero ¿y en invierno? En invierno al revés, con muy poca calefacción, la casa era calentita. En la zona de Darregueira quedan lo que se denomina en el campo taperas, de adobes incluso sin revocar y que tienen más de 100 años. Y yo creo que se desconoce, especialmente en el Consejo Deliberante, incluso tal vez el periodismo desconoce y es crítico hacia esas cosas. Pero yo cuando veo las villas con casas de chapa, casas de cartón, y digo, ¿qué costaría hacer casas de adobes? O sea, costaría unos pesos, pero sería sumamente barato. Y vean esto que veíamos, los datos eran de noviembre del 2011, salía esa casita a hacerla a 15.000 pesos. Pongamos con toda la furia que salga el doble. Además, el costo real que tenía eso era el techo y las aberturas. Que es más, ahí había donación de madera, pero el sistema de quincha, que son las maderas atravesadas, se podría hacer perfectamente con caña y no con madera. En la zona de Río Negro, sobre todo en la zona del Valle, se usa mucho cantonera, que son residuos de los aserraderos. Entonces las posibilidades son muchas. Nosotros acá en Bahía hicimos una pared, tomamos de la ecoplanta unos rollos unos caños que son almas de rollos, ¿no? Como el papel higiénico, pero muy grueso. El rollo de papel higiénico, pero muy grueso, una pared de 12 milímetros. Yo les puedo asegurar algo. Ustedes se paran arriba y ni se deforma. El otro día estábamos hablando con la persona encargada de la ecoplanta y nos comentaba que con ese material no lo podían triturar directamente, porque es un fierro. Bueno, con esos caños nosotros construimos paredes y nos tardamos, 2 horas en levantar una pared con eso. O sea, no es solamente el barro en sí mismo, sino todas las posibilidades de materiales que existen alrededor nuestro.
Yo siempre digo algo que me quedó, ¿no? A mí Jorge Belanco me torció la cabeza, ¿no? Porque en realidad lo que la gente ve como basura yo lo veo como material de construcción. Y realmente es así. Uno hace un curso de bioconstrucción y se da cuenta de que mucha de la basura que nosotros tenemos son excelentes materiales de construcción, excelentes. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con eso, que hace falta. Creo que es justamente lo que hemos estado diciendo. Lo que más hace falta es información, 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 información. Y gracias a las posibilidades que nos está dando poder legalizar esto, nos podemos agarrar de esa ordenanza para comenzar a difundir más, porque en la misma ordenanza trae como requisito el promover y educar a la población sobre estos saberes. O sea, va a llegar un instante que una responsabilidad municipal que estos saberes se concreten, ¿no? O sea, la ordenanza va mucho más allá de la reglamentación. Va en torno a la difusión y a la educación. Nosotros en el CIPEA utilizamos residuos de girasol para mejorar una arcilla que habíamos conseguido de una excavación que se había hecho un zanjeo en una calle, que, o sea, nosotros le habíamos hecho el análisis a la arcilla esa y tenía mucho limo, mucha arena. Entonces aprovechamos el pellet que teníamos, el residuo de girasol, y hicimos la mezcla y quedó como tosca. También, o sea, hemos encontrado a gente que en este momento se dedica a trabajar el material industrial, o sea, manejan cemento, cal, y en sus años de comienzo de trabajo, ellos trabajaban el barro y construían. A mí me contó un vecino que trabajó con el barro, y yo cuando empecé a comentar de que esto podía llegar a salir de vuelta, se le llenó la cara se emocionó, y él me dijo: yo he construido en el campo hasta galpones. He levantado paredes inmensas para hacer galpones en el campo y hasta ahora están en pie. Lo que se ha logrado ahora, por ahí con los estudios que se han realizado y técnicas que se han traído de afuera y saberes de otras personas, es mejorar el tipo de construcción y el aprovechamiento, o sea, lo que tenemos, como decía Jorge, aprovechar lo que tenemos alrededor. Experimentar, se puede experimentar también. Bueno, por mi parte, no sé. Yo quería decir algo más. Bueno. Como comenté en un momento, lo que necesitamos para empezar los cursos y los talleres que tenemos previstos, lo ideal sería arrancar con una ecocolonia de verano, y nos hacen falta algunos materiales de construcción como para que se pueda habilitar para recibir tanta gente en el lugar. Y también, Paola tiene, levanta la manito, para el que quiera colaborar, a partir de hoy empezamos con los socios que colaborarían con 10 pesos por mes, y eso nos daría una mano muy importante. Y también quería comentar que Juan, no sé si lo querés decir por el micrófono vos, explicarlo mejor, el domingo vas a hacer una charla, eso, y allá. Ah, bueno. Hola, ahí está. Bueno, invitarlos, agradeciendo ahí, bueno, la posibilidad que abren los compañeros, y por supuesto, ante todo, también felicitarlos por la iniciativa que están haciendo todos, que la verdad me pone contento, que está buenísimo lo que está pasando, el movimiento que se está generando. Como decía Jorge, en un momento éramos 4 o 5, menos de 10, y ahora estamos acá, ¿no? En esta nave, viendo qué onda, y estaba bastante interesante, así que es para celebrarlo, agradecer que hemos llegado hasta este punto. Y bueno, el domingo voy a estar dando una charlita de permacultura integral, comentando un poquito de qué va la permacultura, de qué se trata, y dándole un enfoque que tiene que ver un poquito con el aspecto humano, digamos, de la permacultura, que es una parte interesante como para ahondar en eso, que es en definitiva lo que le da un poquito de sostén a todo esto que estamos haciendo, más allá de las técnicas de cuidado de la tierra, de construcción natural, de trabajo con la tierra, que es en definitiva lo que permite sostener todos estos procesos que estamos viviendo y realmente generar este cambio de paradigma, ¿no? Que es lo que estamos queriendo un poquito todos. Vemos que las cosas están para cambiar y que están dadas las condiciones, así que bueno, ahí en la Casa de la Cultura el domingo a las 5 de la tarde,
en Alem al 900, creo que es la Casa de la Cultura. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo un poquito así de información un rato y encontrándonos, así que el que quiera acercarse, bienvenido. Bueno, gracias a todos los que vinieron. Por último, queríamos agradecer también a nuestros propios compañeros de trabajo del CIPEA, que son los que le ponen la garra todos los días para que este proyecto se concrete. A nuestras familiares también, porque están aprendiendo la par nuestra, nos están separando los residuos, nos están juntando botellas, nos están llenando de basura la casa. Y bueno, y gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, espero que en un par de meses más podamos llenar esto y que tengamos que abrir todas las puertas y no sé, o sea, donde salga una minga, donde salga alguna construcción, avisamos y vamos todos para un lado, vamos todos para el otro. Nos tenemos que unir un poquito más. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si por intuición o por qué, tengo un montón de bidones de agua mineral de 6 litros. Sí, las necesitamos. Amontonadas en mi casa, embolsadas. Y digo, para alguien va a servir. Y casi mi viejo, que es tan estructurado, casi me la saca a la basura. Y gracias a Dios logré que no me la sacara. Pero son 5 o 6 bolsas de consorcio llenas de botellones de... Bueno. ¿Dónde los puedo llevar? Bueno, ahora después si los tomamos los pueden datos, pasar a si no, buscar, visiten la página de Face y ahí nos pueden dejar un mensaje. Igual ahora te tomamos los datos. Perfecto. Y pasamos a hacer la recolección. Estamos tratando de organizar para pasar un día en la semana o cada 15 días y hacer una recorrida porque es mucha la gente que nos está juntando cosas. Es más, hay chicos que ya han llenado botellas con... Los ecoladrillos. Los ecoladrillos Haciendo los y no saben qué hacer ecoladrillos. con eso y nos lo van a pasar a nosotros para ¿Las hacer- tapitas también las pueden usar? Sí, sí. Bueno, entonces también tengo tapas. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, nos vemos para la próxima. Espero que pronto. ¿Terminamos? Gracias. Thank you.